Hola a todos. Bueno, bienvenidos a esta cursada de Anatomofisiología. En el día de hoy vamos a comenzar con nuestra primera clase de anatomía con el tema de generalidades, parte uno. Mi nombre es la licenciada Quisberérica, como habrán leído en la presentación. Si no lo leyeron, los invito a que después puedan leer un poco acerca de mí y también voy a leer el Padlet de cada uno de ustedes para irnos conociendo entre todos. Esta materia corresponde al primer año de la carrera de enfermería universitaria, así que bueno, arranquemos. Para esto vamos a hablar un poco acerca de la tabla de contenidos y qué es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy, qué vamos a ver en la presentación que les preparé a continuación. En primer lugar vamos a plantearnos qué objetivos tenemos con la presentación, la introducción del tema, la división anatómica, la posición del cuerpo humano, la terminología anatómica y la planimetría. Continuamos. Bueno, los objetivos que nos planteamos para esta clase es que el alumno pueda comprender el concepto de anatomía, pueda mencionar las partes en las que se divide el cuerpo humano, es decir, las regiones, que pueda describir adecuadamente cómo es la posición anatómica de referencia, que pueda utilizar correctamente la terminología anatómica de relación, direccionalidad y de comparación y que pueda desarrollar el concepto de la planimetría del cuerpo humano justamente para las descripciones. Eh, Vamos a empezar definiendo qué es la anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia las estructuras y las formas del cuerpo humano, tanto desde los huesos, sus características, lo que une estos huesos que son las articulaciones y que se insertan en lo mismo los músculos y que contienen cada una de estas cavidades, los órganos, los sistemas, qué inervación, irrigación tiene todo nuestro organismo. Y para esto, teniendo en cuenta este concepto, les planteo esta pregunta. ¿Por qué es importante estudiar la anatomía en nuestra profesión? Esta pregunta también se las hice en el Padlet de, de de conocernos, empezar a conocernos, porque me pareció importante plantearnos, bueno, estamos estudiando esto. ¿Por qué es necesario aprender la anatomía del cuerpo para la carrera de enfermería? Eh, es importante esto porque es la base de todo el organismo, es la base de todo el conocimiento de las relaciones de los distintos órganos para poder entender después, a posterior, las medidas de prevención, los cuidados que hacemos con el paciente y también entender las patologías que em, atacan al ser humano y qué es la normalidad, cuál es la normalidad, y desde esta normalidad poder ver las distintas variaciones que pueden existir o intercurrencias que pueden haber en cuanto a al funcionamiento normal de nuestra anatomía que van a repercutir en la salud de nuestro organismo. Entonces, para poder tener cuidados de enfermeros adecuados en el paciente, es importante comprender qué estamos cuidando. Y en la base, esa base es conocer el organismo, el cuerpo humano, desde la anatomía, desde sus estructuras, hasta después, como veremos en la parte de fisiología, conocer el funcionamiento del mismo. Continuamos. Para esto vamos a hablar de la división del cuerpo humano. Em, entonces, ¿cómo podemos dividir al cuerpo humano? Al cuerpo humano lo vamos a dividir en diferentes porciones o regiones.
Uno es la cabeza, el cuello, el tronco. El tronco va a estar constituido por el tórax, el abdomen y la pelvis, ¿sí? Como verán en la imagen que tenemos en la diapositiva, tenemos diferentes partes, ¿sí? Y los miembros, vamos a tener dos superiores y dos inferiores, es decir, dos extremidades superiores y dos extremidades inferiores. ¿M? Todo esto va a componer las distintas regiones del cuerpo humano, ¿sí? Como verán en la imagen, vemos una persona que está mirando hacia adelante, ¿sí? Que vamos a ir viendo de a poquito, empezar a hablar con terminología, que cuando la persona mira hacia adelante, estamos hablando de que em, es una vista anterior del cuerpo humano. Y cuando vemos por detrás, es una vista posterior, ¿sí? Si vamos desde arriba hacia abajo, vamos a ir incluyendo de a poquito la terminología, que sería de céfalo a caudal, ¿sí? Céfalo por cabeza, ¿sí? Caudal de por los pies, ¿sí? Entonces, si vamos de céfalo a caudal, vamos a encontrar todas estas regiones, la cabeza, el cuello, el hombro, ¿sí? Es parte de la cintura escapular, es parte de la unión entre estas extremidades superiores y el tronco, ¿sí? Como verán, el tronco corresponde a lo que es el tórax. Si van de arriba para abajo en la imagen, si me van siguiendo, el tórax, si es desde la vista posterior, está el dorso, em, y la región abdominal, ¿sí? Ahí nos saltamos el brazo, el codo y el antebrazo, que eso es parte de la extremidad superior, y la pelvis en lo que está por debajo de la región de la cadera, ¿sí? La cadera, ¿sí? La región de la cadera también es una unión, ¿sí? Entre las extremidades inferiores y el tronco, ¿sí? Es una región de unión. Em, También vemos, si vemos desde la parte posterior, podemos ver la región glútea, ¿sí? Que corresponde a esa parte de la extremidad inferior desde una vista posterior. Y después tenemos al muslo, la rodilla, la región crural, que es la parte posterior de la pierna, ¿sí? El tobillo y el pie, ¿sí? Entonces, en estos cuatro principales regiones nos vamos a ordenar como para tenerlo en una vista más macro de toda esta división del cuerpo humano. Entonces, volviendo a reforzar esto, dijimos que tenemos la cabeza, el cuello, las extremidades superiores, que van a estar compuestas por el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. La unión de la extremidad superior con el tronco va a ser el hombro, y el tronco va a estar compuesto por el tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Y las extremidades inferiores van a estar unidas mediante eh, la región pélvica, ¿sí? Y las extremidades inferiores como el- el- que forman parte con el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a otro concepto que es la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Es una posición de referencia universal en la que se describe anatómicamente un sujeto a cualquier elemento o estructura anatómica, ¿sí? Es la forma donde siempre lo vamos a tener cuando vamos a estudiar la anatomía del cuerpo humano. Siempre va a ser con la persona o el ser humano dispuesto de esta forma. Es decir, ¿por qué se hizo esto? Para que todos podamos hablar de lo mismo. Cuando empecemos a describir las estructuras óseas, el músculo, los compartimientos musculares de cada extremidad, del abdomen, entonces, si yo digo que es hacia anterior, eh,
todos los que estudiamos anatomía tenemos que saber qué es hacia anterior y de cómo está dispuesta la persona para que todos podamos tener la misma imagen de la persona cuando lo estamos estudiando. Entonces, esto se hizo a través de un consenso y se estableció que la posición anatómica sea en un sujeto de pie, ¿sí? Como lo ven en la imagen, con los pies juntos, la mirada hacia el frente, el miembro superior a ambos lados del cuerpo en forma de péndulos, es decir, como suelto, y separados de este, ¿sí? Separados levemente del tronco, y las palmas de la mano hacia adelante, ¿sí? En esta posición es que vamos a referirnos siempre cuando hacemos alguna descripción de algún compartimiento o algo que querramos describir del cuerpo humano. Bien, entonces estas son puntualmente la postura que toma o la posición anatómica de referencia universal. Bien, ahora vamos a empezar a hablar de la terminología anatómica, ¿sí? ¿A qué nos referimos con terminología anatómica? Son los términos que definen la situación relativa entre estructuras anatómicas, ¿sí? Que van a ser de direccionalidad, de comparación, ¿sí? Como por ejemplo, lo empezamos a hablar al principio, cuando dijimos que si hablamos que hay algo que se direcciona hacia arriba y yo quiero mencionar algo que se está direccionando hacia arriba, no voy a decir hacia arriba, sino que voy a decir hacia craneal o superior, ¿sí? Lo mismo que si se va a dirigir hacia los pies, yo voy a decir hacia caudal o inferior. También, eh, como verán ahí en el ítem 1, voy a hablar de anterior y de posterior. Como verán, la flecha verde está apuntando hacia adelante. No digo hacia adelante, digo hacia anterior. Y si va la flecha hacia atrás, no digo hacia atrás, sino que digo hacia posterior, ¿sí? Empezamos a hablar en este lenguaje coloquial, técnico, propio de la materia, ¿sí? La flecha azul que dice hacia medial, es decir, que va hacia interno, ¿sí? Y hacia lateral quiere decir que va hacia lo externo, ¿sí? Como verán en el punto 6 dice externo interno y en el 7 dice medial lateral, ¿sí? Eh, Después podemos mencionar la terminología de proximal distal. Proximal nos vamos a referir a todo lo que se acerque hacia el tronco, ¿sí? Entonces, eso se usa mucho para las extremidades, ¿sí? Entre más se acerque al tronco, más proximal está al cuerpo humano y entre más se aleje del tronco, más distal está del cuerpo humano. Esto lo ven en el punto 4, ¿sí? También pueden encontrar la terminología de superficial, profundo, ¿sí? Algo superficial es algo que está muy por arriba y algo profundo es algo que está muy por dentro, solamente que nosotros no vamos a utilizar por arriba ni por dentro, sino vamos a hablar de superficial o de profundo. ¿Sí? También les hice abajo un extra cuando pueden encontrar la palabra homolateral y contralateral, que se refiere a homolateral que va a ser del mismo lado. Por ejemplo, si yo hablo del miembro superior derecho y el miembro inferior derecho, ambos son del mismo lado, entonces ambas son derechas. Entonces puedo decir que ambas extremidades son homolaterales. Y lo mismo, y si hablamos de miembro inferior izquierdo y miembro superior derecho, podemos decir que estamos hablando de una extremidad contralateral, ¿sí? Em, a eso nos referimos cuando hablamos de contralateral, ¿sí? Eso nos sirve mucho para distinguir estructuras que se repiten en un lado o de otro lado em, nos sirve para saber si son del mismo lado las estructuras que estoy describiendo o de
distinto lado. Bien, continuemos. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los ejes. El eje es la unión de dos puntos que van a pasar a través del cuerpo, ¿sí? Vamos a tener tres ejes que nos ayudan a dividir, que atraviesan el cuerpo, ¿sí? Piensa en los ejes como si fuese una lanza que atraviesa el cuerpo de un extremo al otro, eh, bueno, vamos a encontrar estos tres ejes. El eje sagital o antero-posterior, ¿sí? O o dorso ventral, ¿sí? O ventro dorsal. Lo pueden encontrar con todos esos nombres, ¿sí? Este eje, ¿sí? Está direccionado en esa dirección, es decir, de anterior a posterior, ¿sí? Que como verán en la imagen dice eje dorso-ventral, ¿sí? Después tenemos el eje longitudinal o céfalo-caudal. Este eje, como verán acá en la imagen, está como cráneo caudal. Se los puse a propósito en la imagen con otro nombre porque para mencionarles que también existen esos nombres. Entonces lo pueden encontrar como eje longitudinal, ¿sí? Porque atraviesa el cuerpo desde céfalo caudal, quiere decir desde la cabeza a los pies, o cráneo caudal también lo pueden encontrar en la cabeza a los pies, ¿sí? Ese es el segundo eje que vamos a mencionar. Y el tercer eje es el eje transverso o látero-lateral, que lo ven en la imagen que está señalado con puntitos, ¿sí? Que va de lado a lado en el cuerpo, ¿sí? Así que bueno, una vez que tengamos estas imágenes, podemos hablar de que tenemos estos tres ejes principales. ¿Qué pasa? Estos ejes se van a unir de a dos y van a formar planos, ¿sí? Como verán en la imagen, que hay distintos planos, que no los vamos a ver en esta imagen, lo vamos a ver en la siguiente presentación. Así que, siguiente diapositiva. Ahora continuamos con el eje, con los planos de sección, ¿sí? ¿Qué son los planos de sección? Van a cortar al cuerpo limitado por dos ejes, como les dije anteriormente. El tercer eje va a ser perpendicular al plano y que va a ser el eje del movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tres ejes? ¿Cuáles son los tres planos de sección que vamos a tener? Son el plano frontal, el plano transversal y el plano sagital o plano mediano, ¿sí? Que son los que ven en la imagen, ¿sí? El plano sagital o mediano es el plano que está pintado de rosa y el plano frontal es aquel que está pintado de celeste. El plano transversal es aquel que está pintado de amarillo, como verán en la imagen. Continuamos. El plano sagital divide el cuerpo en una mitad derecha y otra izquierda. Las partes son de igual tamaño, ¿sí? Es decir, que son simétricas, ¿sí? Entonces, ¿qué ejes une el plano sagital? Une el eje cráneo-caudal o el eje longitudinal o céfalo-caudal, que son sinónimos, con el eje antero-posterior, dorso-ventral. Entonces, uniendo estos dos ejes me van a formar un plano que, como verán en la imagen, me va a dividir el cuerpo en una parte derecha y en otra izquierda, ¿sí? Y acá les puse en la imagen que tienen debajo, a la izquierda, que además de existir el plano sagital, también hay un plano que puede, o sea, utilizando los mismos ejes, cortar de forma asimétrica, pero esta se va a llamar plano parasagital, es decir, va a ser un corte sagital, pero como no es simétrico, se va a llamar parasagital, que es la línea roja que ven ahí. Continuamos. El plano frontal va a dividir el cuerpo en una parte anterior y otra posterior, como verán en la imagen, y va a estar constituido por el eje cráneo-caudal, ¿sí? O el eje longitudinal o céfalo-caudal, y por el eje látero-lateral o izquierda-derecha también lo pueden encontrar.
Este plano coronal, también llamado coronal o frontal, me va a dividir entonces, dijimos, en una parte anterior y en una parte posterior a lo que sea que dividamos en ese corte. Y finalmente vamos a hablar del plano transversal, ¿sí? Que es nuestro tercer plano, que va a dividir el cuerpo en una mitad superior y en otra mitad inferior. ¿Bien? ¿Y por qué eje va a estar constituido? Va a estar constituido por el eje lateral o de izquierda a derecha y por el eje anteroposterior o dorsoventral. Y como dijimos, este plano transversal me divide el cuerpo en una parte superior y en otra inferior, ¿sí? O también lo pueden encontrar como plano axial. Bien, bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Estos han sido los primeros conceptos que estamos viendo en esta clase. Los invito ahora a que puedan participar con la actividad de este módulo y nos veremos para la siguiente clase en un encuentro sincrónico. Muchas gracias.